Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 30 de diciembre, pero no de hoy, sino del año 1922, ya que fue en un día como hoy cuando el Congreso de Soviets decidió crear la URSS. Y si me están preguntando, bueno, ¿y qué es la URSS y qué son los soviets? Bueno, es bastante simple, contextualicemos. Los soviets son básicamente asambleas de campesinos, obreros y soldados que surgieron por primera vez luego de la revolución de 1905, cuando Rusia perdió una estrepitosa guerra contra Japón. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué había una guerra entre Japón y Rusia? Básicamente intereses imperialistas como siempre y en casi toda guerra, pero particularmente en esta golpeó mucho a Rusia, ya que por aquel entonces Rusia ya era una superpotencia en el mundo y una gran nación, mientras que Japón era una pequeña isla perdida en el océano. Por lo tanto, que una isla como Japón haya derrotado al imperio ruso significó un golpe fuerte no solamente a la moral de los soldados, sino también a toda la nación rusa. Y de ahí que naciera la revolución de 1905, y de ahí también que nacieran los soviets como un movimiento de oposición al zarismo. Estos mismos soviets más tarde serán apoyados por el señor Vladimir Ilich Lenin, más conocido por los amigos como Lenin, quien les promete pan, paz y tierra. Esto luego de que Rusia se haya metido en la más grande de todas las guerras conocidas hasta ese momento, la Primera Guerra Mundial, que comienza, como todos sabemos, en 1914. Pero ya en 1917 Rusia ya no podía con ella y se sale no solamente quitándose la guerra, sino que haciendo un golpe de estado al zar Nicolás II, terminando con la monarquía Romanov en Rusia y comenzando un nuevo proyecto político al mando de Lenin. Es en este contexto que una gran cantidad de países deciden unirse en los soviets, formando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS. Pero las cosas tampoco serían tan fáciles para Lenin, porque luego de dos revoluciones tan solo en 1917, ahora en Rusia estalla una guerra civil entre bolcheviques y mencheviques, que no son otra cosa que un símil a los jacobinos y girondinos durante la Revolución Francesa, es decir, moderados y radicales. Los mencheviques menos revolucionarios intentan reinstalar el zarismo con ciertas modificaciones para hacerlo algo un poco más republicano, mientras que los bolcheviques dirigidos por Lenin ahora arman un ejército, el Ejército Rojo, creado por el señor Trotsky, brazo derecho de Lenin. Por otra parte, el ejército de los mencheviques era conocido como el Ejército Blanco y era apoyado por agentes internacionales, es decir, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, en general países que tenían miedo a que el comunismo se esparciera por toda Europa y llegase hasta sus fronteras. Cuando los bolcheviques ganan finalmente esta guerra, llegamos al contexto de 1922, cuando estos soviets deciden finalmente, como dije, crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado socialista federal formado por 15 repúblicas. Avanzamos desde entonces hasta el año 1989, ya que luego de caído el muro de Berlín fue en un día como hoy cuando el Parlamento polaco decide cambiar de sistema económico, es decir, terminar con los gobiernos de izquierda que habían liderado a Polonia desde 1948 hasta la fecha. Y avanzamos desde entonces hasta el año 2006, ya que fue también en un día como hoy cuando muere en la horca el señor Saddam Hussein, dictador de Irak, lo cual pone fin a la llamada Guerra de Irak, en la cual Estados Unidos había atacado a Irak amparándose en dos objetivos. Número uno, eliminar las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Irak, es decir, las armas químicas que había ocupado Irak contra los kurdos. De hecho, cuando detienen a Hussein en un sótano, lo entregan a los kurdos para que ellos lo ejecuten, y finalmente así como muere Hussein. Y la otra razón era que supuestamente el gobierno de Hussein ocultaba a los terroristas que habían causado los atentados del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Estados Unidos, de lo cual de hecho no hay muchas pruebas y nunca se encontraron a los terroristas en dicho territorio. De hecho, Bin Laden no sería encontrado y muerto sino hasta el 2011 en Pakistán. Pero bueno, hasta aquí las efemérides del día de hoy. No olviden que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.